tardes a todos y gracias por venir hoy a la reunión, ¿verdad? de nuestro centro de PREM. Yo voy a estar dándoles hoy una pequeña charla sobre los elementos de lo que es el arte de las charlas científicas y pues qué cosas podemos hacer para que nuestras charlas científicas sean unas que promuevan que las personas pues presten atención y si prestan atención, hagan preguntas, esencialmente que capturen la imaginación, ¿verdad? De su audiencia. Y pues yo quiero comenzar rapidito con lo que es una pequeña encuesta, porque yo quiero saber qué ustedes piensan cuando están trabajando con esto de las charlas científicas. Así que me voy a mover para acá y voy a presentarles esto aquí, esta preguntita. Y si tienen ustedes algún celular, simplemente lo que pueden hacer es escanear el QR. Y lo que quiero saber de la audiencia es básicamente cómo usted percibe que son sus destrezas de comunicación científica. Usted percibe que son excelentes, que siempre que se para al frente lo hace muy bien, percibe que tal vez son bastante buenas, o tal vez le da un pánico total, comienza a hablar bien rápido y cree que pues tal vez pueden mejorar un poquito. Así que lo único que tiene que hacer es básicamente escanear completamente anónimo es para promover la participación dentro de lo que es la charla. Escanea ese QR y podemos ver más o menos dónde estamos, ¿ok? Yo voy a dar unos minutos desde su pantalla para que lo hagan y vemos dónde es que está la audiencia. Ya tengo una persona aquí que contestó, que siente que son buenas. Una otra persona que tal vez, si tienen dificultad escaneando el QR, me dejan saber. No te preocupes que el QR se escanea muy bien. Ah, ok, qué bueno. Vamos, compañeros, conteste rapidito. Sí, veo que casi todo el mundo, tengo 4 personas que ya han contestado. Voy a dar unos segunditos más. Ok, voy entonces a parar el poll aquí y veo que todo el mundo pues se siente bastante confiado en esas destrezas que tiene de comunicación científica. Por el momento, esas 4 personas que participaron, pues sí, se sienten que tienen muy buenas destrezas y eso está excelente. Pero siempre tenemos espacio para mejorar, así que es bueno repasar en cuáles son esos elementos que hacen una buena charla científica. Y pues una buena charla científica realmente lo que reside es en una historia. Cuando usted se para al frente de una audiencia, usted es una persona que va a entretener un poco, ¿verdad? A través de la historia que va a contar. Así que aquí le muestro mis inicios contando historias y cómo estamos en estos momentos, ¿verdad? Son historias diferentes, claramente, pero pues el contenido de esas historias se desarrolla y la ejecución, cómo usted lo transmite, es importante. De hecho, estudios científicos han demostrado que las personas realmente se recuerdan de información 22 veces más de 20 veces más, si está contado como una historia. Así que usted a lo mejor no recuerda muchos datos de sus clases, pero si en algún momento un profesor le hizo una historia, pues usted recuerda eso y pues hay base científica para esto. Así que cuando estamos haciendo una charla científica, queremos entonces contar una historia. Para hoy voy entonces a dividir la charla en 3 elementos que creo que son importantes cuando estamos desarrollando nuestras charlas científicas. Vamos a hablar un poco del contenido, vamos a hablar ¿verdad? De recursos que es usted y vamos a hablar entonces también de su presentación, esas diapositivas que usted va a utilizar, cómo las puede diseñar. Y vamos entonces a comenzar con el contenido. El contenido va a ser el qué, el por qué, el cómo y quién, ¿verdad? Estos elementos van a ser importantes cuando usted entonces esté diseñando su presentación y requieren un poco de preparación. Así que imagine que usted necesita explicar el principio de operación de una centrífuga.
Es importante saber cuál va a ser su audiencia para entonces usted poder ajustar el contenido de esa presentación a la audiencia presente. Esto significa conocer los trasfondos, conocer el nivel técnico que tengan, conocer para qué utilizarían este conocimiento, es conocimiento que necesitan aplicar, es conocimiento que se quedará como una base fundamental. Todas estas consideraciones son importantes. De estas 2 diapositivas que le aparecen en esta slide, usted entonces puede ver que ambas, de manera diferente, ¿verdad? Están explicando lo que es el principio de operación de la centrífuga. En una tenemos imágenes, ¿verdad? Tenemos imágenes que están señalando cómo se crean esas fuerzas centrífugas, a resultado de qué están creando esas fuerzas centrífugas, ¿verdad? De la velocidad de girar. Hablan un poco del diagrama del instrumento, cómo se da esa rotación, cómo esas fuerzas entonces están empujando las cosas. Y entonces acá, pues hay un poquito más de matemáticas, un poquito más técnico, y entonces ya podemos empezar a ver que hay una diferencia marcada en la profundidad de la explicación. Así que observamos aquí que tenemos derivadas, tenemos vectores. Si usted está con una audiencia tal vez que no son físicos o son estudiantes, digamos, de una escuela superior o escuela elemental, pues usted no le va a enseñar la derivación de la fuerza centrífuga y de la aceleración. Claramente, ¿verdad? Porque no tienen el trasfondo ni la preparación para entenderlo. En ese caso, usted estaría más mirando algo como esto, ¿verdad? Un diagrama en el que sea algo más visual que le permita explicar esos principios sin tener que entrar en mucho detalle técnico. Dentro de ese contenido, de esa historia que usted va a contar, usted tiene que empezar claramente por lo que es el principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted está estudiando? ¿Cuál es el diseño del experimento? ¿Qué es lo que está creando? Y dentro de ese principio es importante nuevamente tomar en cuenta esa audiencia. Cuando está diseñando lo que son estas charlas, usted tiene que estar en cuenta de cuál es el estatus actual de la literatura, qué sabemos, cuáles son lo que le llamamos los knowledge gaps. Los knowledge gaps son esas áreas que aún no conocemos muy bien, que son información que aún necesita ser un poquito más estudiada. Y esas son las áreas en las que se desarrollan los problemas, las hipótesis y las preguntas de investigación. Además de eso, dentro de ese contexto que usted va a estar hablando, usted propone una posible solución y propone una estrategia para llegar a esa posible solución, ¿verdad? Todo esto sería hacia el principio de su presentación. Así que digamos que usted está trabajando para buscar la cura de una enfermedad, pues ¿qué otros trabajos se han hecho antes? Digamos que usted quiere alcanzar una luz, ¿cuál sería su estrategia, verdad? En este caso, tenemos un niñito tratando de alcanzar, ¿verdad?, el receptáculo, pues su estrategia es coger el banquito para poder hallar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que no llega. ¿Cuál es la solución, la posible solución o la estrategia? Pues coger el banquito. Y una parte bien importante de cuando está desarrollando sus charlas es que usted lo tiene que vender como, ¿verdad? Tiene que entender que hay personas ahí que pueden ser posiblemente personas que van a darle fondo a su proyecto, que van a ser auspiciadores, que pueden ser reclutadores. Así que usted tiene que vender ese proyecto. Y por eso le incluimos esta imagen aquí de esta persona vendiendo muy entusiastamente su proyecto. Así que el contexto del trabajo es bien, bien importante. Dentro de eso hay una preparación. Usted tiene que familiarizarse con toda la literatura disponible de esa pregunta de investigación que usted está entonces persiguiendo o que busca contestar. Pongo aquí que hay que citar todo ese trabajo que es relevante, porque muchas veces nos ocurre que en la búsqueda de la literatura nos vamos por el rabbit hole, ¿verdad? Seguimos encontrando manuscritos y trabajos y a veces
tenemos que tener cuidado de no desviarnos de cuál es nuestra pregunta de investigación. Piensa en esto como usted mirar el landscape, ¿verdad? Y tratar de identificar dónde son los huecos de conocimiento que existen dentro de ese campo de expertise, ¿verdad? Aquellas cosas que usted puede contestar, ¿verdad? Y que va a contestar. Una vez usted identifique, usted tiene entonces que poner en contexto ese problema. Es decir, digamos que se conoce que existen galletitas de avena, que las galletas de avena se venden en el supermercado, que son buenas, que son ricas, que hay diferentes marcas. Pero la comunidad realmente no conoce qué es lo que hace que una galleta de avena sea tan crispy. Digamos, ese sería su problema. ¿Cuál es el ingrediente que hace que una galleta de avena sea bien crispy? Ese es su knowledge gap. Para poder contestar ese knowledge gap, usted propone, ¿verdad?, una solución o una estrategia. Y la estrategia es que usted va a intentar diferentes recetas para poder examinar qué ingrediente resulta en la galletita más crispy, ¿verdad? Esa sería su solución, la solución que usted propondría. Todo esto tiene que quedar claro en la introducción de su charla, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me debe importar? ¿Y cuál es mi posible solución? Dentro de esa historia que usted va a contar, tenemos el medio, ¿verdad? Y el medio, como los sándwiches, es donde está la carne. En ese medio, usted tiene que incluir cosas como cuál es el estudio realizado, cuál es su método. Digamos que, volviendo al ejemplo de las galletitas de avena, pues, ¿cuál es la receta que usted escogió para esa galletita de avena? Cuando está haciendo este tipo de presentación, pues yo siempre recomiendo utilizar diagramas, ¿verdad? Yo les pude haber puesto un montón de texto diciéndoles, pues, cuál era el procedimiento para hacer la galleta de avena, pero un diagrama ayuda a usted poder explicar, ¿verdad?, cada proceso, cada ingrediente y cómo se fue llevando a cabo. En el caso de nosotros los químicos, nuestra receta puede ser bien convenientemente explicada utilizando reacciones químicas, ¿verdad?, como la que le presento aquí. Y podemos también incluir imágenes para tratar de llamar la atención de la audiencia, ¿verdad?, y de esas personas que nos están escuchando. Además del cómo, su medio también tiene que incluir el qué fue lo que se encontró, cuál es la contribución. En este caso, cuando usted esté ya presentando sus resultados, tiene que hacerlo de una forma lógica, disculpen, de una forma lógica que permita, ¿verdad?, al que le está siguiendo entender cómo cada uno de estos resultados va a aportar a su conclusión final, ¿verdad? ¿Qué información está dando cada uno de esos resultados? Hay ¿verdad? Hay unos problemas a veces que cuando estamos hablando de los resultados nos vamos demasiado en muchos detalles. Usted recuerde que tiene un tiempo limitado para presentar, ¿verdad? Si usted da mucho detalle, lo que usted está promoviendo es que tal vez las personas se pierdan en ese detalle. Así que tratemos de resumir el trabajo, las estrategias, las contribuciones y lo que encontramos sin entrar mucho en detalle. Esto también porque usted quiere dejar algo para que la audiencia, los que realmente estén bien interesados, pues puedan luego hacerle más preguntas, ¿verdad? Casi típicamente todas estas presentaciones tienen un área en donde tienes un Q&A section, ¿verdad? Un question and answers, en donde pues los participantes pueden hacer preguntas. Así que no se enfoquen tanto en dar tanto detalle de cómo hacen un experimento o exactamente cuál es el nombre del instrumento y todas estas cosas, porque muy frecuentemente el qué es más importante del cómo, ¿verdad? El qué usted encontró y cuál es la contribución y cuál es la información. Así que allí usted puede encontrar que después de nosotros intentar diferentes galletitas, pues encontramos una que es bien crispy, ¿verdad? Ese es nuestro resultado
final o nuestro resultado más pues relevante a nuestra pregunta de investigación, ¿verdad? En el caso químico, pues usted puede expresar esto con figuras y ahorita vamos a hablar un poquito de la construcción de esas figuras y ayuda siempre pues a tener como el catchphrase o el bottom line de lo que usted quiere presentar, ¿verdad? En este caso aquí, esta figura lo que quiere presentar es que ese compuesto pues no fue muy cristalino. Ya es como un pequeño resumen. Siempre es bueno que al final de su presentación usted haga un resumen de esos resultados, ¿verdad? En el caso de la galletita, pues podemos decir que después de nosotros aplicar 3 veces más un baking powder en este caso, pues tuvimos una galletita que es bien crispy, ¿verdad? Ese fue nuestro resultado. La implicación, pues que ahora nosotros podemos controlar el crispiness de la galletita, ¿verdad? No solo lo que usted encontró, sino también cómo eso contribuye a su campo es importante, ¿verdad? Y por último, pues, ¿cuál es el producto final? En el caso del ejemplo de la galletita, pues el producto final es que ya nosotros desarrollamos un método de cómo hacer una galletita crispy. ¿Okay? Y eso sería lo que otras personas encontrarían en la literatura y lo citarían usted, pues, por su contribución al campo. Al final de su presentación es importante que usted ya haga un resumen de esos puntos que son los más relevantes y lo que usted quiere que la audiencia se vaya a su casa con eso. Recuerden, especialmente en lo que son las conferencias como las conferencias nacionales de ICS y las conferencias grandes, las personas se saturan de presentaciones. Y usted quiere que al final, ¿verdad? Al otro día, 24 horas después de haber visto su presentación, ¿qué es lo que usted quiere que esa persona recuerde de su presentación? ¿Qué es esa información importante con la que se debe ir? Así que cuando estemos conformando, ¿verdad? Lo que es esa presentación, es importante que tengamos bien claro cuáles son esos puntos con los que queremos que nuestra audiencia se quede. Bien importante también, usted le tiene que dar crédito a quien crédito merece. Estos son auspiciadores, mentores, todas estas personas que de una manera u otra colaboraron para que usted pueda hacer ese trabajo. Esto es bien importante que al final de sus presentaciones usted tenga un slide dedicado a eso. Y siempre ayuda, ¿verdad? Un poco decir a dónde sigue este proyecto luego, ¿verdad? Ya llegamos y completamos y contestamos esta pregunta de investigación. ¿Cuáles son los próximos pasos, ¿verdad? ¿Cuál es la próxima dirección? Siempre es bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque puede ser, nuevamente, que si en su audiencia usted tenga personas que trabajen con algo similar, estén buscando posibles colaboradores, tenga personas que trabajen financiando proyectos y esto es un proyecto que de verdad le interesa. Así que siempre es bueno incluir este tipo de información también. Yo recomiendo que como usted no va a entrar en tanto detalle durante su presentación, en detalles técnicos, usted siempre tenga su información de contacto y su información si tiene redes sociales, ¿verdad? Recomiendo que consigan una cuenta de LinkedIn o una cuenta de Twitter. Eso es un asterisco, pues, por alguna de las cosas que están ocurriendo ahora, pero definitivamente debe tener una cuenta de LinkedIn actualizada, que es básicamente su resumen profesional, y tener su información de contacto accesible para aquella persona que quiera colaborar con usted, que quiera saber más de su proyecto, lo pueda conseguir. Así que esa es la parte del contenido de lo que usted va a incluir en su charla. El otro elemento importante de la charla, adivinen, es usted, ¿verdad? Usted que es el recurso. Vamos a entrar dentro de lo que es el recurso del speaker, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cualidades que debemos tener? Lo primero es que las personas van a estar pendientes a usted, ¿verdad? Hay estudios que demuestran que nosotros podemos tomar decisiones basadas en emociones, es decir, solamente pues, ¿verdad? Solamente toma 0.1 segundo
en nosotros mirar a una persona y ya en 7 segundos ya una persona tiene una opinión bastante formulada de usted. Así que si solamente tiene 7 segundos para hacer esa primera impresión, usted quiere que esa impresión sea que es una persona que es capaz, ¿verdad? Y que es interesante porque tiene 7 segundos para captivar esa atención. ¿verdad? Es bien recomendable que cuando usted va a comenzar una charla, usted vaya, se familiarice con el área, qué tan grande es ¿verdad? La habitación, dónde están posicionados la audiencia, dónde voy a estar posicionado yo, tengo pointers, tengo cuáles son los recursos que tengo a la mano, una botella de agua. Así que es bien importante que ya usted esté pensando en setting the stage, ¿verdad? Getting ready to perform. Algunas personas se benefician de decirse como aseveraciones positivas. Tú puedes, tú sabes esto, en este cuarto no hay nadie que sepa de esto más que tú, es tu propio trabajo. Así que algunas personas, ¿verdad? Para poder proyectar esa seguridad cuando uno está dando las conferencias, pues se dicen, ¿verdad? Si eso le funciona a usted, pues muy bien, pues se dicen estas aseveraciones positivas. También yo les recomiendo que sean un personaje que sea approachable, ¿verdad? Porque algunas personas a veces se intimidan si es una persona muy seria, si es una persona, esto depende de personalidad, ¿verdad? Pero de un ambiente que proporcione seguridad para que otras personas puedan entonces hacerle preguntas, ¿verdad? Domine el podio. Piense en las personas que han dado muy buenas charlas. Tómense un momentito y piensen, charlas que ustedes han disfrutado. Esa persona estuvo solito puesto en un ladito, casi no movía las manos, estaba tranquilito. No, las personas que nos llaman la atención y que nos mantienen, ¿verdad? Prestando atención, son personas que caminan, que a veces hacen chistes, utilizan un poco de humor, pero ojo, no utilizar humor negro, ¿verdad? Esto se tiene que hacer con mucho cuidado. Son personas energéticas, ¿verdad? Que promueven que uno le preste atención. Así que a eso me refiero con que domine el podio. Y no por último, ¿verdad? Pero también usted tiene que ser bien consciente de su tiempo, ¿verdad? Con el tiempo, usted entonces va a ir desarrollando ese paso de cómo dar la charla. Si usted es una persona que está muy nerviosa o es una persona que lo que quiere salir de esto, pues va a hablar muy rápido. Así que lo que queremos es practicar y practicar lo que vamos a decir de diferentes formas, ¿verdad? Para no sonar robótico, de manera tal que ya tengamos ese pacing y ese tiempo set, ¿verdad? Pero por favor, lo más importante de todo es que nunca se memorice un slide. Cuando ustedes se memorizan un slide, tienden a simplemente leer exactamente lo que se hace en un slide y se suena robótico, se suena monótono. ¿tá? Y esas son cosas que queremos evitar. Así que si no puede hacer ninguna de estas, por lo menos no se memorice el slide o un libreto. Así que la primera parte, ¿cómo podemos set the stage? Lo primero es llegar temprano, asegurarse que las conexiones estén bien. Algunos de ustedes llegaron temprano, me vieron subiendo la presentación, cambiando de una cosa a la otra. Todas estas corridas como ensayos son importantes hacerlas, ¿verdad? Para uno saber que identificar algunos problemas con tiempo. Problemas como, no sé si están aware del caso que ocurrió hace poco, hace ya un año, en el que están haciendo, ¿verdad? Con la pandemia tuvieron que hacer muchos juicios en línea, ¿verdad? Y pues a través de Zoom, este abogado pues se presenta con un filtro de gatito, ¿verdad? Esos son el tipo de cosas que nosotros queremos evitar. Por ende, vamos a llegar temprano, vamos a correr nuestra presentación, vamos a asegurarnos que todo esté en orden para evitar este tipo de situación. Otra cosa bien importante, llegar temprano. Hay un dicho que dice que el llegar temprano es estar a tiempo. El estar a tiempo es estar tarde y el estar tarde es inaceptable. ¿Por qué es tan importante llegar temprano? Pues esto le da a usted una oportunidad de hablar con el moderador. Si el moderador tiene preguntas sobre su trasfondo, cómo lo va a presentar,
cuáles son sus pronombres, cuál es su trasfondo académico, todas estas cosas le da la oportunidad a usted a acondicionarse al lugar donde usted va a estar, pero también, ¿verdad? A hablar con el moderador y a veces con algunas personas de la audiencia también. Así que es bien recomendable llegar a tiempo. Y dentro de eso explorar los alrededores, ¿verdad? Te ayuda también a tener un entendimiento de cuántas personas caben ahí, ¿verdad? Cuántas personas van a estar, qué recursos tengo disponibles. Así que es una buena práctica uno poder entonces llegar a tiempo antes de comenzar su charla. No memorice, mejor practique, ¿verdad? Y es precisamente por lo que ya les mencioné. Usted no quiere sonar monótono y no quiere sonar robótico. Siempre comience presentándose y diciendo de qué va a hablar. Su estructura siempre debe tener lo siguiente. Esto es lo que le voy a decir, decirle lo que les vas a decir y recordarle lo que le dijiste, ¿verdad? Porque de esta manera la persona entiende, ¿verdad? ¿Cuál es ese key point? Ahorita hablamos de los key points. Esa información importante con la que usted quiere que la persona se quede y retenga. Nunca jamás lea de un slide. Cuando usted lee un slide, usted se presenta como una persona que está sin prepararse, ¿verdad? Así que vamos siempre a evitar leer de los slides. Evitar ese pacing muy rápido o muy lento. Debemos tomarnos el tiempo para articular correctamente las palabras. Sin embargo, si estamos tomando demasiado tiempo, nos corremos el riesgo de perder a las personas, ¿verdad? Que ya no nos estén siguiendo en nuestra presentación. Utiliza lenguaje que sea apropiado. No utilice humor negro. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, si usted es una de las personas que tal vez no puede discernir muy bien cuando usted hace un chiste o si están siendo sarcásticos, o mejor ni utilice, trate de utilizar mucho humor porque puede ser percibido o ¿verdad? Promover un malentendido. Así que puede ser energético, puede utilizar humor, pero que tenga, ¿verdad? Mucho cuidado, y esto es especialmente importante cuando usted está presentando en países diferentes o con una audiencia culturalmente bien diversa, ¿verdad? Tómese el tiempo de respirar. Si usted va como el papagayo a las millas, ni usted va a estar cómodo, ni las personas que lo están escuchando va a estar cómodo, ¿verdad? Porque no pueden entender lo que usted diga. Siempre es bueno tratar de tener ese contacto con la audiencia. A veces en línea es difícil, ¿verdad? Por eso me vieron que al comenzar la charla, pues yo traté de hacerles un poll para que sea un poquito más interactivo, y más adelante tenemos otro poll. Pero de las maneras que usted puede, trate de conectar con la audiencia, porque de esa manera se convierte más en una conversación. Y cuando son conversaciones, no son de un solo lado, ¿verdad? Haga afirmaciones si eso es algo que le permite a usted tener más confianza en sí mismo. Y la última, haga poses que lo empoderen, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Todos hemos escuchado hablar del lenguaje corporal, ¿verdad? Miren estas imágenes que les estoy presentando. ¿Qué cosa usted puede notar de todas estas personas que están aquí en cuanto a su lenguaje corporal? ¿Hay algo que les resalte inmediatamente de todas esas poses? Las manos al aire. Las manos al aire, ¿verdad? Es una pose en la que estamos abriéndonos y nos queremos abrir, nos queremos agrandar. Esto tiene una base psicológica y viene, ¿verdad?, de los tiempos más primitivos de nuestra evolución. Cuando los animales quieren ejercer dominancia, ¿verdad? Esa confianza en ellos, ¿qué hacen los animales? Los animales se crecen. El pavo real abre su cola, los gorilas abren las manos. Nosotros queremos, ¿verdad?, tomar estas poses de poder, de como abrirnos al público. Y todas estas son poses que usted puede ver que son personas abriéndose, ¿verdad? Haciéndose disponibles. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos haciendo una pose, ¿verdad?, que inspire
que se abra esa audiencia, pues nosotros nos estamos haciendo chiquititos, ¿verdad? Cuando tenemos miedo, cuando estamos tratando de huir de algún depredador, pues tendemos como a encajonarnos, ¿verdad? Hacernos un poquito chiquititos. Y eso es lo que usted puede observar en las imágenes de abajo, ¿verdad? Ven una diferencia de lo que es abrirse versus como encajonarse, como hacerse pequeño, ¿verdad? Y cómo nosotros, los seres humanos, percibimos ese lenguaje corporal. Es interesante que hay estudios que demuestran que si hay dos personas, la persona que está abriéndose hace que la persona de al lado innatamente comience a cerrarse, ¿verdad? Así que usted quiere ser esa persona que está dando esa confianza, que está proyectando esa seguridad, versus la persona que está entonces, ¿verdad? Achicándose, como tratando de desaparecer, básicamente. Esto se ve un poquito diferente si usted está en un podio versus si usted está en un lugar donde puede caminar. Cuando usted camina, mantiene a la audiencia mirando, mantiene a la audiencia buscando, mantiene el interés y se hace más fácil, ¿verdad? Pues porque usted está viendo varias secciones de esa misma audiencia. Sin embargo, cuando usted está en un podio, a veces se nos hace más difícil, ¿verdad? Y tendemos como que encerrarnos en el podio, inclusive en mi escritorio, pues ustedes pueden ver que como que me agacho hacia el frente, ¿verdad? Lo que queremos hacer es lo contrario, queremos dominar ese podio y queremos abrirnos, queremos ponernos derechos, queremos invitar a ese conocimiento, esas miradas, queremos que nos presten atención. Y eso puede significar, como hablamos, abrir las manos, puede ser ponerse derecho, es para utilizar ese podio a tu favor. Por último, el paso con el que usted da esa charla es importante. Y esto es algo que la única manera de nosotros lograrlo es practicando. Practicando, viendo cómo se cambian esos slides, practicando cuál es el mensaje de cada uno de sus slides, practicando cómo decir el mismo mensaje en formas diferentes para, ¿verdad? Que salga algo más natural y uno no suene monótono. Así que una de las recomendaciones que yo tengo para ustedes es, cuando usted tenga una presentación, es una buena idea practicar y grabarse practicando. ¿Por qué? Porque usted está sirviendo de audiencia. Al usted ver su grabación, usted puede identificar, tengo esta muletilla, este slide como que no lo expliqué bien, ay, me tardé mucho en corrí mucho en te permite identificar deficiencias que luego usted puede corregir. Las primeras veces es incómodo, lo voy a admitir, cuando uno se graba y se ve como que esto no. Pero piense, si usted se está aburriendo viéndose a usted mismo, imaginen cómo está el resto de la audiencia. Así que es una buena práctica tratar entonces de grabarse para poder entonces entender cuál es ese paso que debe seguir con su charla. Por último está el elemento de la charla como tal. ¿Cuál es la charla? Cómo construimos esas diapositivas, qué información ponemos, cómo la ponemos. Así que vamos a entrar un poco en esto. Una buena presentación siempre tiene que tener un mensaje que esté conciso, que se pueda resumir, ¿verdad? En una o dos oraciones y que esté organizado. Así que cuando usted esté diseñando esa presentación, usted tiene que pensar cuál es ese mensaje, nuevamente, que yo quiero que mi audiencia retenga. Y de qué manera lo puedo presentar, que sea una manera clara y que me quede dentro de los límites de tiempo establecidos, ¿verdad? Si eso implica que no puede dar mucho detalle, pues eso implica que después las personas que sí quieran detalles se pueden comunicar con usted y hacerle preguntas. Eso es un ejemplo. También debe utilizar fonts que sean fáciles de leer, y estos fonts que son fáciles de leer son aquellos que no tienen como las colitas al final de cada una de las letras. Si usted se fija, pues aquí no hay como líneas al final de las letras, porque al tener eso, lo que hace es que se crean como si las letras estuviesen pegadas. Así que visualmente es más fácil de leer si utiliza fondos que no tengan estas características. Hay un campo completo que se dedica a estudiar colores. Si usted tiene en la audiencia a alguien que es colorblind,
cuáles son las letras más favorables, la representación de gráficas, así que hay toda una ciencia detrás de esto. Pero lo que queremos es facilitar que las personas puedan leerlo. Recuérdense en que a veces podemos tener personas que tienen impedimentos visuales, impedimentos auditivos, así que siempre que usted puede utilizar closed captions en su webinars o que usted pueda acomodar esas necesidades, eso es un plus, ¿no? Y lo otro, pues que tenga suficiente material para mantenerse en esos límites de tiempo y que lo diseñemos muy bien. Yo les voy a ir presentando unos ejemplos de unos diseños de slides. Y lo que quiero es que identifiquen estas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el tema del slide? Es fácil de leer, es simple, tiene muchas cosas, el esquema de colores se me es fácil de entender, se me pierden los colores, las letras no se ven muy bien. ¿Cómo está la ortografía, por ejemplo? Y esas figuras, ¿cómo se ven? Figuras, tablas o imágenes. Así que aquí le tengo el primer ejemplo. ¿Qué me pueden decir de este slide? ¿Alguien pueden abrir el micrófono en confianza? It's way too crowded. Y Tiene, el título ese casi no se ve por la imagen de fondo. Al garete. sí, correcto. Algarete es una descripción que yo utilizaría, ¿verdad? Tiene demasiadas cosas. Tiene un fondo que no permite la lectura, ¿verdad? De ese título. Tiene imágenes puestas una encima de otra. Tiene diferentes fonts de letras, si ustedes lo pueden ver. Así que no es un diseño muy bien pensado. Sí, distrae de la información que se quiere presentar, correcto. Inclusive algunas de estas imágenes tienen texturas. Yo recomiendo que los mantengamos lo más simple posible. ¿Qué me pueden decir de este slide? Recuerden ortografía, cuál es el tema del slide, todas esas cositas. El título no está centralizado. El título no está centralizado. Ajá. Si el título estuviera más centralizado, se vería mejor. Ok. Eso es muy buena observación, gracias. ¿Qué observaciones tal vez sí les gusta, si alguna, de este slide? Se ve más limpio. El texto se ve bien y tiene imágenes. Correcto, Potenciadas. tiene como un buen balance entre las imágenes y el texto, ¿verdad? También, si usted se va a dar cuenta, esas imágenes tienen una descripción, ¿verdad? Dice figura 6 y dentro de la figura también tiene la referencia de dónde se saca la misma, ¿verdad? Así que tiene citaciones cuando son cosas que no pertenecen al autor. También siempre recomiendo que sus slides es más uniforme, claro que sí. Siempre en los slides usted debe incluir el número de slide. ¿Por qué? Porque cuando estén haciéndole preguntas, las personas se pueden referir nuevamente a cuál es el slide en el que tiene la pregunta. Y evita el back and forth de los slides. Que hemos estado en muchas presentaciones que eso ocurre, ¿verdad? ¿Qué les parece este? Pros, contras. Está muy plano. Yo lo veo un poco aburrido. Sí, como que está medio aburrido, ¿verdad? Tiene texto. Lo único que tiene es texto. El texto no es malo y es bueno utilizar bullet points. El problema es que para tener solamente texto, ¿verdad? Eso es algo que la persona va a decir. Así que tenemos que evitar utilizar el texto como si fuera nuestro libreto. Para eso está el feature de las notas del presentador, ¿verdad? Tenemos que evitar todo lo que yo quiero decir en este slide, pues lo escribí. Eso es una práctica que debemos evitar. Tampoco tiene el número de slide, así que está plain. Sí. ¿Y este qué les parece? Recuerden ortografía, cuál es el tema, cómo están esas figuras. ¿Qué les parece ese?
Está bien, pero algunos textos están muy pequeños para leerlos. Si estás si estás bien lejos en la figura, tiene un texto que no voy a poder leer. Correcto, aunque la citación está ahí y tiene una descripción en la figura, pues no me sirve de nada si yo estoy en la parte de atrás de un auditorio, ¿verdad? No puedo verlo. La otra cosa es, si ustedes notan en hay errores ortográficos, ¿verdad? Un químico que escribió esa fórmula química y no le puso sus suscritos, ¿verdad? Yo sé que a veces trabajamos tanto en las presentaciones que ya automáticamente como que nuestra vista lo corrige, ¿verdad? Así que es bueno hacer estas cosas con tiempo, cerrar la presentación por 1, 2 o 3 días y después abrirla otra vez y leerla para evitar este tipo de cosas. También aquí yo hubiese utilizado mejor bullet points y frases pequeñas que en lugar de unas oraciones completas. Y me parece que este es el último. El conejito está cute. Ese conejo me distrae, es muy cute. Es muy cute, ¿verdad? Aquí lo que está pasando es que el tema del slide no tiene nada que ver con las imágenes que están utilizando. La gráfica, si usted puede ver, no tiene ni qué son los ejes. Es como una gráfica aleatoria solamente puesta ahí, ¿verdad? No abona a lo que está tratando el mensaje, ¿verdad? Que está tratando de dar ese slide. Así que este tipo de cosas queremos evitar. Aparte que el diseño está como, nos fuimos muy creativos, ¿verdad? No está tan claro como el primero, pero está demasiado creativo. Pues otra parte que es importante de nuestras presentaciones son las figuras. Son muy, muy, muy importantes. Y las figuras deben ser un resumen de la información que usted quiere transmitir. Y transmitirlo de una manera simple y limpia. Que eso que usted quiere decir sea bien fácil de observar en su figura, ¿verdad? También debe ser figuras relevantes, como ustedes vieron en el ejemplo anterior, pues un hot dog para hablar de social change. ¿Qué tiene que ver el hot dog, verdad? Así que tenemos que tener figuras que sean relevantes, siempre añadirle un caption, que estén bien diseñadas y tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con las tablas. Miren, las tablas son súper buenas cuando usted quiere resumir información en un manuscrito, por ejemplo. En las presentaciones las tablas no funcionan tan bien. ¿Okay? Entre más simple es una tabla, mejor. Y si es simple la tabla, probablemente es información que usted simplemente puede decir, ¿verdad? o mencionar. Miren el ejemplo de esta tabla. Si yo le pongo esta tabla en una presentación científica, usted no va a saber qué va a mirar, ¿verdad? Tiene demasiadas columnas, el texto está muy pequeño, demasiadas filas, claramente es un copy-paste, ¿verdad? Así que queremos evitar este tipo de uso de tablas. Algo muy importante también es respetar lo que son los copyrights o la propiedad intelectual, ¿verdad? Esta guía, yo sé que no la pueden leer, pero le puse aquí el enlace para que vayan y lo puedan ver con más detenimiento. Y esta guía lo que te ayuda es discernir si es una imagen o si usted está violando algunas de las leyes de ética o de copyright, ¿verdad? Y me gusta personalmente porque es como un flow diagram, ¿verdad? Te dice, pues, ¿usted creó esta imagen? Pues sí. Y por ahí seguimos, ¿verdad? Si la podemos usar o no. ¿Esto es algo que fue una idea original de usted? Sí. Pues lo puedes utilizar. Y nos ayuda también entonces a no apropiarnos, a veces sin querer, ¿verdad? De propiedad intelectual de otras personas. Hay algunos repositorios de imágenes que nos permiten utilizar las imágenes sin tener que ¿verdad? Preocuparnos por lo que es el copyright, porque tienen licencias libres. Aquí yo les puse algunos ejemplos, pero hay muchos, muchos más, ¿verdad? El StockSnap, Pexels tiene también buenas imágenes. De hecho, muchas de estas imágenes que no he citado son de Pexels. Unsplash, Burst, y son imágenes que son de muy buena resolución. Así que si usted quiere sacar buenas imágenes para sus presentaciones, les recomiendo entonces que pase por estos webs.
Así que, ¿qué hemos hablado hoy? Bueno, hablamos del contexto de del contenido de lo que es la charla científica, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a presentar? ¿Cuál es el material? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo voy a organizar? Siempre lo vamos a organizar como una historia, ¿verdad? Con un principio, un medio y un final, ¿verdad? Siempre resumiendo nuestros puntos al final y si usted se da cuenta, en esa parte estoy yo ahora, resumiéndole los puntos del final, ¿verdad? El otro elemento es usted. Hay cosas que podemos hacer para estar ya preparados para lo que es enfrentar la tecnología, prepararnos para saber cuál es el tamaño y estilos de cómo nos vamos a posicionar, ¿verdad? Para mantener el interés de la audiencia. Y por último, hablamos de cómo vamos a preparar esos slides, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos hacer para que esos slides sean más claros, para que no tenga tanta cosa puesta? ¿Cómo podemos diseñar las figuras? Y vemos algunos ejemplos también. Así que con eso voy a pasar al último poll, porque me interesa ver entonces cómo estamos viendo, cómo vamos a tal vez a utilizar, ay, sí, me fui de aquí, cómo vamos a utilizar esa información que hemos visto hoy, o si usted entiende que lo va a utilizar. Estoy tratando de ponerle el poll, estuve muy tiempo afuera, así que se enfocó conmigo. Aquí está. Así que esta pregunta es ¿qué de los elementos que discutimos hoy usted encontró que son más beneficiosos y cuáles de estos elementos usted entiende que puede aplicar o que encontró que son mejores y que ayuda a sus necesidades? Así que les voy a dejar el poll unos segunditos ahí para que vayan contestando. Nada, lo que hace es escribir cuál de esos elementos. Una vez. Claro, que sí. Es el entendimiento que tú tienes que estar interactuando con la audiencia. O sea, como tú lo estás haciendo ahora con un poll, pues de igual manera se puede hacer en persona, pero creo que el poll puede ser un poquito más difícil si pues hay personas muy lejos que tienen que venir adelante y a sacar el QR code. Yo creo que haciéndole preguntas, ¿verdad? Simples a los mismos a la audiencia, ¿verdad? Creo que es un buen engagement. Sí, eso es muy bueno. ¿Alguna vez usted ha estado en una clase donde un profesor hace una pregunta y el salón completo está en silencio y todo se está mirando como, ay, ¿quién va a contestar? ¿Quién va a decir? Pues a veces para personas que tienen, ¿verdad?, lo que es diversidad funcional o son más tímidos, les funciona mucho el tener este tipo de herramientas en los que pues no dice mi nombre y puedo participar sin miedo de que la gente juzgue lo que yo voy ¿verdad?, a estar diciendo. Aquí estoy viendo muchas cosas que ustedes han escrito: dominar el podio, recuerden, sí, esas posiciones, ¿verdad?, para abrirnos a la audiencia, a la organización. Muy importante practicar en lugar de memorizar. No queremos tener libretos, ¿verdad? Manejar el tiempo, la estructura de nuestros slides, que siempre es importante para invitar a la audiencia a prestar atención. Haciendo hincapié en lo que dijo Irán también, ser interactivo y nuevamente interactuar con la audiencia. Sí, todos son elementos que son muy importantes para nosotros tener una buena charla científica. Así que, enumerar los slides, ese me encantó muy bien. Enumerar los slides ayuda muchísimo a nosotros, ¿verdad?, saber.